no es amor si te está destruyendo. Lo sabes, pero no quieres aceptarlo, y ahí sigues, abrazando lo que te hace daño, justificando lo que ya no tiene justificación, esperando que esa persona cambie, que vuelva a ser quien un día fue, o que por fin vea todo lo que haces, todo lo que diste, todo lo que aún estás dispuesto a dar, aunque eso signifique perderte por completo en el proceso. Pero la verdad es esta, y es brutal. A veces el amor no salva, a veces el amor no basta, y muchas veces el amor, ese amor que tú sientes, no es correspondido con respeto, ni con gratitud, ni con un mínimo de reciprocidad. Es un amor ciego que te mantiene atado, enganchado, atrapado. Un amor que se volvió prisión. Y lo más doloroso de todo es que no sabes cómo soltar. Estás ahí, aferrándote a alguien que ya no suma, alguien que te absorbe, que te drena, que te culpa, alguien que juega con tu afecto, que manipula tu buena voluntad, que conoce tus debilidades y las usa en tu contra. Y tú, por miedo a estar solo, por miedo a perder, por ese apego disfrazado de fidelidad, te quedas, aguantas, cedes, callas, te justificas, pero por dentro estás apagado. ¿Te suena? ¿Estás viviendo algo así ahora? Una relación que ya no es amor, que se ha convertido en sufrimiento, pero de la que no sabes cómo salir. Puede ser una pareja, puede ser un familiar, puede ser un amigo de toda la vida que ya no te reconoce como antes, pero todos tienen algo en común. Consumen tu energía, manipulan tus emociones y se han convertido en una carga que ya no puedes seguir sosteniendo. Y lo sabes desde hace tiempo, pero no lo sueltas, porque te da miedo lo que viene después, porque te dijeron que rendirse es fracasar, porque crees que si lo intentas un poco más, todo volverá a ser como antes, porque piensas que si dejas ir, pierdes, cuando en realidad lo que pierdes cada día es tu paz, tu dignidad, tu libertad interior. Y aquí es donde entra el estoicismo, no como una filosofía fría, ni como un conjunto de frases bonitas para publicar en redes. Number, el estoicismo que vamos a compartir hoy es una brújula emocional. Es el coraje de Marco Aurelio cuando escribe: si te duele, es porque aún estás aferrado. Es la lucidez de Epicteto cuando dice: no sufras por lo que no depende de ti. Es la valentía de Séneca cuando afirma: el mayor impedimento para vivir es esperar el mañana y perder el hoy. Hoy no vamos a contarte que dejes a alguien sin pensar. Hoy no vamos a decirte que cortar lazos es fácil, pero sí vamos a mostrarte que es posible, que es necesario, que a veces, para poder vivir, primero hay que aprender a soltar sin rencor, sin odio, sin escándalos, con sabiduría, con serenidad, con claridad. Y esa es la verdadera libertad. Poder decir ya no más, no desde la rabia, sino desde la paz. Por eso, en este vídeo, te vamos a compartir 10 lecciones estoicas que te ayudarán a soltar de verdad, a soltar lo que te duele, lo que te bloquea, lo que te hace vivir a medias, a soltar sin culpa, sin miedo, sin volver atrás, porque lo que no sueltas te sigue controlando, y tú no naciste para vivir controlado por nadie. Pero antes de seguir, te invito a hacer algo muy poderoso. Comenta aquí abajo esta frase como compromiso contigo mismo. Estoy dispuesto a soltar lo que me hace daño. No lo escribas por escribir. Escríbelo para decretarlo. Escríbelo para liberar tu alma. Escríbelo como primer paso hacia tu libertad interior. Vamos allá. Toca aprender a soltar. Primera lección estoica. Acepta que quien te ama de verdad no te destruye. Una de las trampas más crueles en las que caemos cuando estamos profundamente involucrados en una relación que nos daña es la creencia de que el sufrimiento forma parte del amor. Nos han enseñado que amar implica sacrificio, que todo lo bueno cuesta, que si duele es porque importa. Y entonces normalizamos lo que no es normal. Llamamos amor a la dependencia, llamamos paciencia a la sumisión, llamamos compromiso a la renuncia absoluta de uno mismo, y en ese proceso perdemos la brújula, dejamos de ver con claridad, dejamos de distinguir entre lo que edifica y lo que derrumba, entre lo que sana y lo que envenena. Pero el estoicismo
es radicalmente claro en este punto. Lo que está en contra de la naturaleza racional del ser humano debe ser rechazado. Así lo sostenía Epicteto. Y el dolor emocional que proviene de una relación insana, de una relación que te anula, que te hace sentir indigno, que borra tu alegría, no es natural, no es parte de un vínculo sano, no es una prueba de amor, es una señal de alarma. Y el estoico, en lugar de ignorarla, la escucha. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: si algo externo te causa dolor, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes cambiar ese juicio ahora. Esta frase, en apariencia simple, encierra una de las claves más poderosas para liberarte de una relación tóxica, porque muchas veces no es lo que la otra persona hace lo que te mantiene atrapado, sino la historia que tú te estás contando al respecto. La narrativa que te repites una y otra vez es que tuvo una infancia difícil, es que en el fondo me quiere, pero no sabe expresarlo, es que si yo cambio, todo mejorará. Y con cada justificación, lo que haces es prolongar tu sufrimiento y retrasar tu liberación. La lección estoica aquí es despiadada pero liberadora. El amor auténtico no tiene que doler. Puede doler cuando termina, puede doler cuando se transforma, pero no debería doler cada día. No debería hacerte sentir pequeño, culpable, inseguro, vigilado, juzgado o insuficiente. No debería hacerte cuestionar tu valor. Y si eso está ocurriendo, no es amor, es dependencia emocional, es miedo disfrazado, es la necesidad de llenar un vacío que solo tú puedes empezar a sanar. Epicteto nos decía también: nunca digas que has perdido algo, di solamente que lo has devuelto. Y eso se aplica a las personas que ya no suman. Si alguien no puede amarte sin herirte, si alguien no sabe cuidarte sin destruirte, si alguien no valora tu presencia, lo que haces al dejarle ir no es perder. Es devolver al mundo lo que ya no encajaba en tu vida. Es hacer espacio, es limpiarte por dentro, es volver a ti. Sé que no es fácil. Sé que a veces amas a alguien que no te ama de vuelta con la misma luz. Amas con fuerza, con entrega, con fe ciega, pero te encuentras con desprecio, con indiferencia, con abuso emocional. Y aún así, insistes. Aún así pones excusas, porque te enseñaron que amar es aguantar, que es normal discutir, que todas las parejas pasan por malos momentos, que si te vas, eres un egoísta, que si cortas la relación con tu madre, con tu hermano, con tu mejor amigo de toda la vida, entonces no tienes corazón. Pero no es verdad. Lo que no es sano no se cura aguantando. Lo que no es amor no se convierte en amor por esperar más. La filosofía estoica no te pide que seas frío, te pide que seas justo contigo, que valores tu interior, tu dignidad, tu serenidad, que comprendas que el amor verdadero se reconoce porque te hace mejor persona, no una persona rota, que no hay virtud en soportar lo que te destruye, que vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir en armonía, y no puede haber armonía en una relación donde tú te sientes cada vez más pequeño. Así que esta es la primera lección. Deja de llamar amor a lo que te está haciendo pedazos. Míralo con ojos nuevos, sin filtros, sin excusas, y repite para ti lo que diría Séneca: el alma noble no se retiene donde no es bienvenida. Aprende a ver el daño sin idealizarlo. Y a partir de esa claridad empieza el camino hacia el desapego, hacia la libertad interior, hacia el amor propio. No por orgullo, no por revancha, sino por necesidad, porque tu vida depende de ello. Segunda lección estoica. No puedes salvar a quien no quiere salvarse. Cuando amas a alguien que sufre, que está roto, que carga con heridas del pasado, es muy fácil que el amor se transforme en una misión. Te conviertes en salvador, un rescatador, en terapeuta emocional, en la persona que cree que con suficiente amor, paciencia y entrega, podrá curar al otro, cambiarlo, despertarlo. Y desde fuera puede parecer noble, hermoso, incluso admirable. Pero desde dentro, muchas veces, es una condena. Porque en esa cruzada por salvar a alguien, te vas olvidando de ti. Te vas apagando poco a poco, esperando un milagro que nunca llega. Y sin darte cuenta, te conviertes en rehén de una esperanza que solo existe en tu cabeza.
La filosofía estoica, tan firme como compasiva, no te dice que no ayudes, no te dice que seas indiferente, pero sí te recuerda que cada ser humano tiene su camino, su ritmo, su voluntad, su libertad. Epicteto lo expresa con contundencia: no se puede enseñar nada a quien no quiere aprender, y eso se aplica con aún más fuerza a los vínculos afectivos. Puedes mostrar el camino, sí, puedes inspirar con tu ejemplo, puedes acompañar con firmeza y cariño, pero no puedes hacer el trabajo por el otro, no puedes obligarle a crecer, no puedes arrastrarlo a una versión mejor de sí mismo si no tiene intención de caminar contigo. Y lo más doloroso es que a veces tú sí ves lo que esa persona podría ser. Ves su luz, su potencial, lo que sería capaz de ofrecer si tan solo se liberara de sus miedos, de sus patrones, de su oscuridad. Y eso es lo que más te ata. No a quién es, sino a quién crees que podría llegar a ser. Te enamoras de la posibilidad, de la proyección, del futuro imaginado. Pero lo que tienes delante no es eso. Es alguien que, hoy por hoy, no quiere o no puede cambiar. Y cada vez que tú te quedas esperando ese cambio, estás sacrificando tu presente por un sueño que tal vez nunca llegará. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos: la naturaleza de cada cosa es ser como es, no como tú deseas que sea. Y muchas veces, lo que te impide soltar no es el amor. Es la ilusión de que algún día todo será distinto. Pero la realidad es que amar no es moldear, no es construir a la otra persona como si fuera un proyecto personal. Amar es ver con claridad, es aceptar lo que es, no lo que podría ser. Y desde ahí, decidir si eso es suficiente para ti. Si puedes vivir con ello, si puedes convivir con las sombras, con los vacíos, con las heridas abiertas, sin perderte en el intento. Pero cuando estás atrapado en una relación con alguien que no quiere avanzar, que no se responsabiliza, que siempre pone excusas, que repite los mismos errores una y otra vez, llega un momento en el que debes hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Estoy aquí porque amo o porque necesito sentirme necesario? Porque muchas veces no es amor lo que te ata, sino ego disfrazado. Te aferras porque quieres tener razón, porque quieres demostrar que tu amor es tan fuerte que podrá con todo. Pero el amor no tiene que poder con todo. El amor no tiene que salvar. El amor, cuando es sano, solo tiene que acompañar. El resto es voluntad del otro. Y si el otro no quiere sanar, no quiere crecer, no quiere cambiar, no quiere mirar su oscuridad, entonces el precio de quedarte es muy alto, porque te lleva a vivir una vida que no es tuya. Una vida pendiente de los estados emocionales ajenos, de si está de buen humor, de si tuvo una recaída, de si hoy sí te valora o vuelve a desaparecer. Y eso no es una relación, es una terapia forzada donde tú no eres pareja, eres cuidador emocional sin salario ni reconocimiento. Séneca escribió: cuanto más entregas tu alma al destino de otro, más te alejas del tuyo. Y esa frase es una alerta. Porque si llevas tiempo luchando por alguien que no lucha por sí mismo, entonces tal vez no es el amor lo que te impulsa, sino una herida antigua que te dice que tienes que ser imprescindible para merecer quedarte. Pero tú no estás aquí para salvar a nadie. Estás aquí para vivir con plenitud, para amar desde la libertad, para construir algo recíproco. Y si eso no es posible, si lo único que haces es dar, insistir, empujar, rogar, entonces es momento de soltar. Soltar no porque no te importe, soltar precisamente porque sí te importa, porque te importas tú, porque por fin has entendido que no puedes cargar con la vida de nadie, que no puedes hacer el trabajo que no te corresponde, que a veces amar también es saber marcharse cuando te das cuenta de que tu presencia no basta, de que tu amor no alcanza, de que el otro, por mucho que lo intentes, no quiere ser salvado. Y cuando llegas a esa comprensión, algo dentro de ti se libera. Ya no sientes culpa, ya no sientes fracaso, sientes claridad, sientes respeto, sientes el alivio de haberte elegido por fin a ti, sin rabia, sin drama, sin rencor, solo con serenidad, esa serenidad que tanto repitió Marco Aurelio en sus meditaciones.
esa serenidad que solo nace cuando dejas de resistirte a lo que es y comienzas a honrar lo que tú mereces. Tercera lección estoica. No confundas lealtad con autoabandono. Hay algo profundamente destructivo en la forma en que muchas personas entienden la lealtad. La convierten en una cadena, en una obligación, en un sacrificio absoluto de sí mismas por alguien que ya no les ve, ya no les cuida, ya no les valora. Y lo más doloroso es que esa entrega, ese aguante, esa insistencia no nace del amor, sino del miedo. Miedo a ser vistos como traidores, miedo a que les acusen de haber fallado, miedo a perder a alguien que ya no les está eligiendo. Y entonces se quedan, soportan, se vacían, se desdibujan, pero lo hacen por lealtad. Y aquí, el estoicismo nos lanza una verdad cortante como una espada. Nadie que traiciona tu paz merece tu fidelidad. No puedes seguir llamando lealtad a lo que en realidad es miedo a estar solo. No puedes seguir llamando compromiso a lo que es, en el fondo, abandono de ti mismo. Séneca lo dijo con claridad. El alma que se entrega por completo a otro, se traiciona si no se pertenece primero a sí misma. Pero muchas personas viven este dilema todos los días. Se levantan con ansiedad, con el estómago encogido, sabiendo que algo no está bien, sabiendo que esa relación les está matando poco a poco. Y aún así, no se atreven a irse, porque creen que sería desleal, porque piensan que el otro ha estado ahí en ciertos momentos, que no todo ha sido malo, que marcharse sería egoísta, pero no se dan cuenta de que quedarse así es aún más destructivo, porque cada vez que eliges quedarte donde ya no hay amor, estás enseñándole a tu corazón que no merece algo mejor. Estás reforzando la idea de que es más importante no fallar al otro, que no fallarte a ti. Y así, poco a poco, te pierdes. Te vuelves irreconocible ante el espejo. Ya no eres tú, eres lo que esa persona espera, lo que esa relación permite, lo que ese lazo exige. Y eso no es lealtad. Eso es suicidio emocional. Marco Aurelio nos dejó esta joya estoica. Cuida más de tu alma que de la opinión de los demás. Y eso incluye la opinión que esa persona pueda tener de ti si decides alejarte, si decides cerrar la puerta, si decides cortar el vínculo, porque si te juzga por liberarte, si te ataca por poner límites, si te llama egoísta por quererte, entonces está claro, nunca te quiso como merecías, te necesitaba, te usaba, te acomodaba en su sistema, pero amar no es eso. Y aquí hay que hacer un alto importante. No estamos hablando de relaciones perfectas, donde hay amor real, pero también dificultades. Number. Estamos hablando de vínculos que ya han cruzado el umbral de la dignidad, donde el respeto se ha perdido, donde la manipulación es constante, donde tú has dejado de existir como prioridad, como persona, como presencia viva. Y en esos casos, seguir por lealtad no es virtud, es esclavitud. El estoicismo enseña que la verdadera lealtad nace del amor racional, no de la obligación emocional. Que uno debe ser fiel a la virtud, no a la costumbre. Fiel a los principios, no al pasado. Fiel al alma, no a la historia compartida. Porque el pasado no justifica una vida rota. No tienes por qué destruir tu presente solo porque un día alguien fue importante para ti. Y si aún dudas, repítete esto cada día. La mayor traición no es marcharte, es quedarte donde ya no puedes florecer. Esa es la lección. Que tu lealtad empiece por ti, que tu compromiso primero sea con tu serenidad, que tu permanencia en una relación nunca sea a costa de tu alegría, de tu energía, de tu cordura. Epicteto, con su sabiduría clara y firme, dejó dicho: no pongas tu felicidad en manos de lo que puede ser arrebatado. Y si alguien, con su presencia, te está arrebatando la vida que podrías estar viviendo, entonces no lo debes más, no te lo debes más, suéltalo y quédate contigo. Cuarta lección estoica. No sigas viviendo en lo que ya no existe. Hay personas que ya no están, pero viven en tu mente como si todavía te hablaran cada día. Hay vínculos que se rompieron hace tiempo, pero tú sigues revisando sus restos como quien remueve las brasas de un fuego que ya no calienta. Y te lo repites: no es para tanto, ya lo superé, ya no me afecta. Pero luego, vuelves a mirar sus redes sociales, vuelves a soñar con lo que fue,
Vuelves a recrear conversaciones que nunca tuvieron cierre, porque no has soltado. Porque aunque ya no hay presencia física, el vínculo sigue vivo en tu interior, y te consume, y te impide avanzar. El dolor del pasado no es solo por lo que sucedió, es por lo que no aceptaste, por lo que no pudiste cerrar, por lo que no se resolvió, por todas esas palabras que nunca dijiste, o por las que dijiste llorando sin que nadie las escuchara de verdad. Es por ese final que llegó sin aviso, sin justicia, sin explicación. Y entonces te quedas ahí, mirando hacia atrás, preguntándote en qué fallaste, por qué no fue suficiente, qué pudiste hacer distinto. Y mientras haces eso, la vida sigue pasando. El presente se escurre, el alma se ancla, y tú vives atrapado en un momento que ya no existe. La filosofía estoica habla con contundencia sobre el tiempo. Marco Aurelio lo escribió con crudeza. No dejes que el pasado te robe lo que te queda de vida. Y sin embargo, es uno de los mayores robos que cometemos contra nosotros mismos. Vivir mentalmente en un tiempo que ya se fue, como si pudiéramos modificarlo, como si quedarnos ahí, lamentando, culpándonos o esperando una redención imposible, pudiera darnos algo más que dolor. Pero el pasado no puede salvarse. Lo que pasó, pasó. Lo que fue, fue. Y eso duele. Duele mucho, porque aceptar que ya no se puede volver duele más que insistir en la esperanza falsa de que algún día todo será como antes. Y ahí es donde entra el estoicismo con su enseñanza más transformadora. Debes soltar lo que ya no puedes controlar para recuperar lo único que aún es tuyo, tu presente. Epicteto lo decía de forma implacable. El tiempo es como un río que arrastra todo lo que nace. ¿Y qué haces tú? Te aferras a las ramas podridas que flotan en ese río, a las escenas que ya no se pueden repetir, a las palabras que ya no se pueden retirar, al cuerpo que ya no está, a la mirada que ya no es para ti. Te resistes al flujo natural de la existencia. Quieres que se detenga el río, que te devuelva lo que arrastró, pero no lo hará. Porque así es la vida, un constante cambio, una constante transformación, una constante pérdida. Y solo cuando aceptas eso, solo cuando dejas de resistirte, aparece la paz. Pero claro, aceptar eso no es fácil, porque soltar el pasado también es soltar una parte de ti, esa versión tuya que amaba, que luchaba, que creía, y te da miedo que al soltarla te quedes vacío, que ya no quede nada, que si sueltas la historia, entonces tu historia se borre también, pero no es así. Lo que fue, fue, está en ti, en tu memoria, en tu piel, pero no tiene que dirigir tu vida, no tiene que condicionar tus decisiones, no tiene que arrastrarte una y otra vez al mismo punto de dolor. Séneca nos dejó una frase que duele, pero libera. El que se lamenta de haber perdido el pasado, olvida que nunca le perteneció. Porque el pasado no es una posesión, no es algo que puedas guardar en una caja. Es una experiencia, un tránsito, un instante, y cada instante cumple su función, y luego muere. Y si tú no lo dejas morir en paz, te condenas a morir con él. Y aquí es donde muchas personas fallan. Creen que no pueden soltar porque aún aman, porque aún duele. Pero es al revés. El verdadero amor suelta. El verdadero amor deja ir. El verdadero amor, cuando ya no tiene espacio para crecer, se convierte en gratitud silenciosa, no en prisión emocional. Y tú no estás aquí para vivir preso del recuerdo. Estás aquí para construir algo nuevo, algo que no niegue lo que fuiste, pero que no lo repita eternamente como un bucle doloroso. Lo más difícil del desapego no es dejar a la otra persona, es dejar lo que tú eras con esa persona, es cerrar el ciclo interior, es rendirte ante la verdad de que no volverá a ser como antes. Y eso no es derrota, es madurez, es el comienzo real del duelo, es el primer paso hacia una vida donde el presente no se vive desde la nostalgia, sino desde la presencia. Marco Aurelio también decía: piensa cuántos ya murieron, cuántos amaron, cuánto pasó, y aún así el mundo sigue. Y sí, el mundo sigue, y tú también puedes seguir, pero solo si sueltas, solo si entiendes que lo que te ata no es el pasado, sino tu resistencia a dejarlo ir.
solo si te das el permiso de comenzar de nuevo, aunque duela, aunque te tiemblen las piernas, aunque llores por las noches. Porque del otro lado del soltar, hay algo que ahora mismo no puedes ver, pero que está esperándote: tu libertad, tu serenidad, tu vida. No se trata de olvidar, se trata de dejar de vivir ahí. Se trata de cerrar la puerta por dentro, de apagar la luz, de darte la vuelta y seguir, no como quien huye, sino como quien al fin entendió que lo que fue no puede seguir siendo el centro de lo que será. Quinta lección estoica: no te sacrifiques por quien no se sacrificaría por ti. Hay una mentira que nos han hecho creer desde muy jóvenes, y es la idea de que el amor real se demuestra a través del sacrificio, que cuanto más estás dispuesto a sufrir por alguien, más fuerte es tu amor, que si lo das todo, incluso tu paz, tu energía, tu bienestar, estás haciendo lo correcto, lo noble, lo admirable. Pero lo que nadie te dice es que el amor verdadero no necesita pruebas de fuego, no te exige entregarlo todo para demostrar algo, no te pide que te traiciones a ti mismo para conservar a alguien, y mucho menos te recompensa por convertirte en mártir de una relación rota. La filosofía estoica, tan firme como serena, nos recuerda que la virtud no consiste en inmolarnos, sino en vivir con coherencia. Epicteto lo dejó claro: ninguna cosa grande se logra sin sacrificio, pero el primer sacrificio ha de ser el de lo inútil. Y muchas veces ese lo inútil es una relación en la que tú eres el único que da, el único que cede, el único que se desvive, mientras el otro toma, exige, manipula o simplemente ignora. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado cuando querías irte? ¿Cuántas veces te has callado por no incomodar? ¿Cuántas veces has perdonado lo imperdonable solo por miedo a perder a esa persona? ¿Y cuántas veces te has levantado sintiéndote vacío, sin energía, sin ganas, porque sabes que lo estás dando todo, pero nada cambia? Eso no es amor. Es agotamiento emocional, es desgaste silencioso, es abandono de uno mismo en nombre de una fidelidad mal entendida. Marco Aurelio escribió: el hombre se destruye a sí mismo cuando se convierte en esclavo de aquello que desea. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando te apegas con tanta fuerza a alguien que ya no te valora. Tu deseo de que funcione, de que te quiera, de que te elija, se convierte en tu cárcel. Y lo peor de todo es que esa otra persona lo sabe. Y no cambia. No lo hace porque no tiene por qué hacerlo. Porque tú sigues ahí. Porque tú no exiges. Porque tú siempre estás dispuesto a dar más, incluso cuando ya no queda nada que dar. Pero el estoicismo no es una filosofía de resignación. Es una filosofía de poder interior, de claridad, de límites. Y esta lección nos grita algo urgente: no te sacrifiques por quien no movería un dedo por ti. No pongas tu cuerpo, tu tiempo, tu alma sobre el altar de alguien que ni siquiera se da cuenta del valor que tienes. Porque cuanto más te desgastas por esa persona, más le enseñas que puede tenerte sin merecerte, que puede tratarte como sea, y aún así seguirás ahí, que puede no cambiar, no crecer, no esforzarse, y tú lo amarás igual. Y eso no es amor, es sometimiento. Séneca decía que no es libre quien se deja gobernar por la pasión desmedida. Y eso incluye la pasión que te lleva a entregarte hasta romperte, esperando un milagro que nunca llega. Porque si el otro no está dispuesto a dar, a cambiar, a cuidarte, entonces, ¿qué estás esperando realmente? ¿Un cambio que no depende de ti? ¿Una transformación que solo puede hacer quien ni siquiera la desea? Number suelta. Suelta ese sacrificio inútil. Suelta esa idea romántica de que aguantarlo todo es amar. Suelta esa narrativa en la que el amor es una batalla que debes ganar a costa de ti. Y empieza a reconstruirte desde el respeto, desde la dignidad, desde la certeza de que el verdadero amor no te destruye, no te deja vacío, no se alimenta de tus renuncias, sino de tu presencia entera, libre y luminosa. Y si estás sintiendo ahora mismo que esta lección habla directamente de ti, entonces este es el momento de tomar tu primer acto estoico real. Escribe en los comentarios del vídeo esta frase como compromiso contigo.
Estoy dispuesto a soltar lo que me hace daño. Escríbelo para ti, para dar ese primer paso, para recuperar el poder que has ido perdiendo. Y si esta lección te ha tocado, te invito también a suscribirte al canal, porque cada una de estas reflexiones no son solo palabras, son herramientas reales para que empieces a vivir de verdad y no a sobrevivir en relaciones que te apagan. Sigamos. Sexta lección estoica. No confundas constancia con apego enfermizo. Te dijeron que la constancia todo lo puede, que si luchas lo suficiente, si no te rindes, si persistes, al final todo mejora. Te enseñaron que el amor requiere paciencia, que no puedes irte a la primera dificultad, que si de verdad amas, tienes que quedarte, aunque todo dentro de ti te esté gritando que te vayas. Y así aprendiste a aguantar, a quedarte por lealtad a una idea, no a una realidad, a seguir invirtiendo tiempo, energía y emoción en una relación que ya no te devuelve nada, porque en tu cabeza suena esa voz que dice, si me voy, estaré fallando. Pero lo que nadie te enseñó es que hay constancias que no son virtudes, sino cadenas, y que hay apegos que se disfrazan de fidelidad, cuando en realidad solo son miedo disfrazado de compromiso. El estoicismo no te pide que abandones ante la dificultad. El estoicismo distingue entre lo que merece tu perseverancia y lo que solo está consumiendo tu vida. Marco Aurelio escribió, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Y eso significa que si una relación no está cultivando tu bien, si no está construyendo algo sano, algo virtuoso, algo elevado, entonces no es bueno, por más que le pongas amor, esfuerzo o intención. No es bueno aunque te hayas prometido no rendirte. No es bueno aunque le hayas dado años de tu vida. Porque si esa constancia te hace más pequeño, más apagado, más perdido, entonces no es constancia, es una forma lenta de desaparecer. Y aquí está la raíz de esta lección. El estoicismo nos enseña a ser constantes en la virtud, no en el sufrimiento. A ser leales a nuestra esencia, no a las relaciones que nos destruyen. Epicteto lo explicó con claridad. Ninguna cosa se sostiene si no es natural. Y si tienes que forzar cada día tu presencia, si tienes que convencerte cada mañana de que vale la pena quedarte, si tienes que silenciar tu dolor solo para no romper lo que ya está roto, entonces estás traicionando tu naturaleza más profunda. Estás viviendo desde el miedo, no desde la virtud. Muchas personas se quedan atrapadas en vínculos que las desgastan porque creen que la constancia lo arreglará todo. Pero hay relaciones que no necesitan más tiempo, necesitan ser soltadas. Hay vínculos que no sanan con paciencia, sanan con distancia. Y eso no es rendirse, eso es despertar. Eso es reconocer que ya no puedes seguir esperando que algo muerto vuelva a florecer, que ya diste todo, que ya agotaste cada intento, que ya te perdiste demasiadas veces intentando no perder a alguien que, en el fondo, nunca quiso quedarse del todo. Séneca decía, nadie puede amarse a sí mismo si vive constantemente pendiente de otro. Y ese es el drama de muchas relaciones. Que te obsesionas tanto con sostener al otro, con retenerlo, con hacerlo feliz, que te olvidas por completo de ti. Ya no sabes qué necesitas, qué sueñas, qué deseas, porque toda tu energía está enfocada en mantener a flote algo que claramente se está hundiendo. Y ese desgaste es invisible al principio, pero implacable con el tiempo. Un día te das cuenta de que ya no eres tú, que te has vuelto irritable, inseguro, ansioso, dependiente, que vives con miedo y aún así te quedas. Porque crees que es lo correcto, porque confundes amor con aguante, porque llamas constancia a lo que en realidad es esclavitud emocional. Pero hay algo que el estoicismo nos recuerda con fuerza. Lo único verdaderamente tuyo es tu alma. Y si tienes que traicionar tu alma para seguir en una relación, entonces esa relación no merece continuar. Por más años compartidos, por más recuerdos, por más promesas. El pasado no justifica el presente cuando el presente es un tormento. Así que mira con honestidad ese vínculo al que te estás aferrando. ¿Estás ahí porque lo eliges o porque ya no sabes cómo salir? ¿Te quedas por amor o por miedo? ¿Estás construyendo algo
o simplemente sobreviviendo? Si la respuesta te duele, tal vez sea el momento de soltar, de dejar de insistir donde ya no hay respuesta, de dejar de remar solo en una barca donde el otro ni siquiera tiene intención de navegar contigo. Séptima lección estoica. El silencio también es una forma de amor propio. Hay un momento en el que ya no tiene sentido seguir hablando. Ya dijiste lo que sentías. Ya explicaste cómo te dolía. Ya pusiste sobre la mesa todas las veces en que esperaste, en que confiaste, en que intentaste construir algo sano, algo mutuo, algo digno. Pero del otro lado solo hubo evasivas, excusas, reproches o indiferencia. Entonces te quedas ahí, en medio de un campo de batalla emocional, con las palabras desgastadas, la voz temblando de cansancio y un corazón que sigue aferrado a la absurda idea de que hablar más podría arreglarlo todo. Y Number hay un punto en el que el silencio ya no es resignación ni derrota. Es un acto de amor propio. Es la única forma de preservar lo que queda de ti. La filosofía estoica no nos enseña a huir del conflicto, pero sí a evitar el desgaste inútil. Marco Aurelio escribió: la mejor defensa es el desprecio silencioso. No desde el desprecio que nace del orgullo, sino desde la conciencia serena de que hay batallas que no tienen sentido, de que hablar con quien no quiere entenderte es una forma de maltrato que tú mismo perpetúas, de que seguir insistiendo, suplicando atención, aclarando lo que ya fue dicho 1000 veces, solo te coloca en una posición de debilidad que el otro aprende a aprovechar. Y es que cuando estás en una relación en la que el otro no te escucha, no te valida, no te cuida, pero tú sigues hablando, justificando, rogando, lo que estás haciendo, sin darte cuenta, es bajar el valor de tu presencia. Estás entrenando a la otra persona a ignorarte, a ver tus palabras como ruido, a interpretar tu insistencia como desesperación. Y nadie respeta lo que percibe como desesperado. Nadie valora lo que siempre está disponible, sin condiciones. Nadie escucha cuando tú mismo no te das el permiso de callar. Por eso el silencio es tan poderoso. Porque no es vacío. Es elección. Es límite. Es la afirmación de que no vas a seguir usándote como moneda de cambio emocional. Que ya no vas a explicar más lo que debería ser evidente. Que no vas a competir por ser visto. Que no vas a mendigar lo que mereces por derecho. Epicteto lo entendía bien cuando decía: la tranquilidad no consiste en estar en silencio externo, sino en no estar en guerra interna. Y muchas veces la guerra interna se alimenta del ruido externo, de conversaciones que se repiten, de discusiones que no avanzan, de promesas rotas que se reciclan una y otra vez con nuevas palabras, pero con la misma herida de fondo. Silenciarse, entonces, no es desaparecer, es aparecer ante ti. Es escuchar tu alma por primera vez en mucho tiempo. Es poner pausa al ruido emocional para que puedas recordar quién eres, qué necesitas y por qué estás sufriendo tanto. Porque mientras sigas hablando con quien no quiere escuchar, te vas perdiendo en la confusión. Te vas alejando de ti. Pero cuando haces silencio, cuando decides no volver a tocar esa puerta, algo en ti se ordena, algo se acomoda, y desde esa quietud puede emerger la verdad, que no necesitas convencer a nadie para ser digno de amor, que si alguien no ve tu valor, el problema no eres tú, y que en realidad no estás perdiendo una persona, estás recuperando tu paz. Séneca también lo expresó con fuerza. Cuanto más hables de tu dolor, más lo afirmas. Cuanto más lo contemples, más te esclaviza. Y eso no significa reprimir, significa soltar. Significa aceptar que hay dolores que no se curan hablando más, sino alejándote. Que hay vínculos que no se salvan explicando lo que ya dijiste 100 veces, sino dejando de explicarlo. Porque el amor no necesita justificaciones infinitas, ni explicaciones eternas. El amor verdadero se reconoce, se escucha, se cuida, sin necesidad de convencer. Y si tú estás teniendo que convencer a alguien de por qué mereces ser tratado con respeto, entonces ese no es tu lugar. Así que haz silencio, no por miedo, no por impotencia, sino por respeto. Respeto a tu voz, a tu dignidad, a tu proceso.
Y desde ese silencio, empieza a escucharte de nuevo. Porque el mayor ruido muchas veces no viene del mundo, sino de nuestra insistencia en ser aceptados por quienes ya nos dejaron de amar hace tiempo. Calla, no para rendirte, sino para volver a ti, para que por fin, entre tanto ruido, puedas escucharte de verdad. Octava lección estoica. No confundas intensidad con amor verdadero. Hay vínculos que te hacen sentir vivo, pero porque estás en guerra. Relaciones donde todo arde, donde todo es drama, donde cada día puede ser el mejor o el peor, y nunca sabes con qué te vas a encontrar. Pero en medio de esa montaña rusa emocional, tú confundes intensidad con amor. Crees que si duele es porque importa, que si hay celos, reproches, huidas, silencios hirientes, discusiones apasionadas, es porque hay algo profundo, algo real, y te engañas. Te acostumbras a ese vértigo emocional, a ese ir y venir, a ese te quiero hoy y mañana no sé. Y terminas adicto a alguien que no te da paz, pero que tampoco te suelta. Y lo más peligroso de todo es que empiezas a asociar amor con sufrimiento. Empiezas a creer que así son todas las relaciones, que nadie te va a amar sin hacerte daño, que si todo estuviera en calma, sería aburrido, que si una relación no te consume, no es verdadera. Pero esa no es la voz del amor. Esa es la voz de la herida, de la carencia, de la costumbre de sobrevivir a base de tormentas, porque llevas tanto tiempo sufriendo que ya no sabes quién eres sin ese dolor. Y aquí es donde la filosofía estoica te pone un espejo implacable. Epicteto dijo: lo que te perturba no es lo que sucede, sino lo que tú interpretas de ello. Y si tú estás interpretando el caos como amor, el abandono como pasión, el maltrato emocional como prueba de interés, entonces no necesitas una pareja, necesitas sanarte. Porque nadie que se respete a sí mismo permanece demasiado tiempo en un lugar donde no hay paz. Nadie que tenga claridad interior confunde el deseo intenso con el amor profundo. El estoicismo te enseña a separar el fuego falso del calor verdadero. Marco Aurelio lo expresa así: nada que sea contrario a la razón puede ser duradero. Y la mayoría de las relaciones tóxicas son eso: irracionales, intensas, inestables, pero breves en sustancia. Te llenan de emociones, pero te vacían el alma. Te hacen sentir que estás vivo, pero al precio de romperte un poco más cada día. Y cuando te vas, te sientes vacío. Como si hubieras perdido algo imprescindible, pero lo que en realidad has perdido es una adicción disfrazada de amor. Porque sí, muchas veces te vuelves adicto al conflicto, adicto a los ciclos de abuso y reconciliación, a la adrenalina de no saber si hoy te van a amar o ignorar. Y eso te mantiene enganchado, no a la persona, sino a la montaña rusa emocional. Y cuando esa persona no está, sientes el síndrome de abstinencia. Te falta algo, pero no es amor lo que falta. Es el caos al que te acostumbraste. Es la intensidad con la que tapabas tu vacío. Séneca nos advierte: nada es más miserable que aquel que arrastra una vida interior caótica sin saberlo. Y esa es la raíz del problema. No sabes que estás mal. No sabes que no es normal que amar duela así. No sabes que lo que tú llamas una conexión especial es en realidad una herida que se alimenta de otra herida. Porque si tú das todo y no recibes nada, si tú hablas y no te escuchan, si tú amas y solo recibes daño, eso no es amor, es apego. Y mientras no lo reconozcas, seguirás volviendo, como quien vuelve a una droga, sabiendo que le hace mal, pero incapaz de resistirse. Pero el estoicismo te ofrece otra forma de vivir, una forma donde tú no eres víctima del vaivén emocional de nadie, donde tu paz no está en manos ajenas, donde tu valor no depende de cuán intensa es una relación, sino de cuán íntegro eres tú en ella. Porque si tienes que perderte a ti para conservar a alguien, entonces ese vínculo no es amor, es destrucción. Y si cada vez que ves su nombre en el móvil sientes ansiedad, si cada vez que se va te quiebras, si cada vez que vuelve te reconstruyes para él o ella, entonces no es un vínculo,
es una cárcel sin barrotes. Marco Aurelio también escribió: haz lo que la naturaleza exige, no lo que la emoción te ordena. Y tu naturaleza exige serenidad, claridad, amor sin heridas, un espacio donde puedas ser sin miedo, sin doblegarte, sin competir, sin rogar. Pero tu emoción herida quiere intensidad, aunque duela. Quiere drama, aunque destruya. Y por eso te quedas. Por eso no sueltas. Porque no sabes qué harías sin esa adrenalina. Y ahí está el trabajo. En aprender a vivir sin necesidad de incendios. En entender que la calma también puede ser amor. Que la paz también puede ser pasión. Que la estabilidad no es aburrida. Es lo que tu alma está pidiendo a gritos desde hace años. Pero no puedes acceder a esa estabilidad mientras sigas enganchado al vértigo. Mientras sigas creyendo que sufrir es amar. Por eso esta octava lección es una invitación brutal a soltar. No solo a soltar a la persona, sino a soltar esa versión de ti que necesita el drama para sentirse viva. Suéltala, con compasión, con firmeza. Novena lección estoica. No te encadenes a lo que no depende de ti. Uno de los mayores errores que cometemos cuando amamos a alguien desde el apego y no desde la libertad es intentar controlar lo que está fuera de nuestro poder. Queremos que esa persona nos quiera como necesitamos, que nos entienda sin hablar, que cambie sus comportamientos tóxicos, que nos valore sin tener que rogarlo, que dé lo mismo que damos nosotros. Pero el alma que vive atada al cómo debería ser el otro, vive encadenada al sufrimiento, porque cuanto más quieres forzar lo externo, más desgarras lo interno. El estoicismo, desde sus raíces más profundas, nos recuerda que hay una línea clara entre lo que depende de ti y lo que no. Y esa línea, cuando se cruza, se convierte en angustia, frustración, desesperanza. Epicteto fue contundente. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Nuestra tarea es distinguirlas. Así de claro, así de directo, pero vivimos como si no lo supiéramos. Cuando estás atrapado en una relación donde das todo y no recibes nada, donde pides amor pero solo recibes frialdad, donde suplicas tiempo, respeto, presencia, y en cambio recibes excusas, distancias o migajas emocionales, te estás anclando en lo que no depende de ti. Quieres controlar cómo el otro siente. Quieres influir en cómo el otro reacciona, pero nada de eso está en tus manos. Puedes hablar, puedes pedir, puedes mostrar tu dolor, pero no puedes obligar a nadie a amar como tú mereces ser amado. Y eso, por más injusto que parezca, es parte de la vida. Marco Aurelio lo escribió con una claridad brutal. Elige no ser dañado y no te sentirás dañado. Es decir, tú decides si permites que el daño del otro se convierta en una herida perpetua en tu interior. Porque si alguien no te ama como tú quisieras, eso no te hace menos. No eres tú el que está incompleto. No eres tú quien está roto. Es el otro quien no sabe, no puede o no quiere amar desde la virtud. Y tú no puedes hacer nada más que asumirlo. Y es ahí donde empieza la libertad. No cuando todo encaja. No cuando el otro cambia, sino cuando tú decides soltar la ilusión de que puedes cambiar lo que no depende de ti. Porque cuando sueltas esa ilusión, también sueltas el dolor que la acompaña. Dejas de vivir esperando. Dejas de vivir peleando con la realidad. Dejas de imaginar un futuro perfecto que nunca llega. Y empiezas a respirar. Hay muchas personas que siguen en relaciones que las destruyen emocionalmente porque creen que algún día el otro cambiará. Porque se aferran al recuerdo de cómo era esa persona al principio. Porque creen que si lo aman más fuerte, más profundo, más paciente, entonces tal vez, al fin, esa persona lo vea. Y entonces será diferente. Pero no funciona así. El cambio no depende de ti. El amor tampoco. Ni el compromiso, ni la reciprocidad. Todo eso es una elección del otro. Y no puedes vivir esperando que el otro elija lo que tú necesitas para sentirte bien. Lo que sí depende de ti es decidir si vas a seguir en ese lugar. Lo que sí está bajo tu control es tu actitud, tu forma de ver las cosas, tu capacidad de poner límites, tu valor para marcharte si es necesario. Y eso es lo que enseña el estoicismo. No te enfoques en lo que no puedes cambiar. Enfócate en lo que sí puedes transformar. Tú.
Y esto no significa rendirse, no significa dejar de amar, significa dejar de malgastar tu energía vital en aquello que escapa a tu poder. Porque cada día que insistes en cambiar lo que no depende de ti, estás descuidando lo que sí depende de ti, tu bienestar, tu estabilidad, tu vida, y eso, en algún momento, pasa factura. Tu cuerpo lo nota, tu mente se agota, tu alma se apaga. Epicteto también dijo: la felicidad no consiste en obtener lo que deseamos, sino en desear lo que depende de nosotros. Y esta frase puede ser la clave que libere a muchas personas de relaciones asfixiantes. Porque si estás sufriendo por alguien que no cambia, que no mejora, que no responde, tal vez no se trata de esperar más, sino de aceptar. Y al aceptar, tal vez descubras que lo que más te hacía daño no era la ausencia del otro, sino tu insistencia en seguir esperándolo. Así que hazte esta pregunta estoica ahora mismo. ¿Estoy viviendo en función de lo que depende de mí? ¿O me estoy arrastrando detrás de lo que no puedo controlar? Y cuando tengas la respuesta, actúa. No desde el drama, no desde la desesperación. Actúa desde la libertad, desde la serenidad de saber que estás soltando no porque ya no ames, sino porque por fin te estás amando a ti. 10ª lección estoica. Acepta la soledad como el terreno fértil de tu transformación. Uno de los mayores obstáculos que impide soltar a quienes nos hacen daño no es el amor, es el pánico al vacío que queda después. El miedo a quedarte solo, a no tener con quién hablar al final del día, a no recibir ese mensaje que, aunque venga cargado de indiferencia o reproche, al menos te confirma que sigues existiendo para alguien. Y entonces te convences de que es mejor mal acompañado que solo, mejor discutir que callar, mejor llorar con alguien al lado que llorar en una habitación vacía. Pero lo que no sabes es que esa habitación vacía podría ser el lugar donde por fin comiences a sanar. La filosofía estoica no glorifica la soledad, pero sí la abraza con sabiduría. Epicteto lo decía con serenidad implacable. Estás solo, pero no estás en soledad si estás en buena compañía contigo mismo. ¿Y cuántas personas hay que no se soportan a sí mismas cuando se apaga el ruido? ¿Cuántas se quedan en relaciones dañinas porque prefieren la toxicidad a la introspección? Porque mirarse de frente, sin distracciones, duele. Y duele más cuando te das cuenta de todo lo que has dejado pasar. Pero es necesario, y es inevitable, porque sin atravesar esa soledad, no hay libertad real, no hay reconstrucción, no hay renacimiento. Cuando sueltas a alguien que ha sido el centro de tu vida, aunque ese centro haya estado lleno de tormentas, lo que sigue es un silencio que puede parecer insoportable. Dejas de recibir mensajes, nadie te espera por las noches, nadie te pregunta cómo estás, nadie te discute, pero tampoco te abraza. Y en ese desierto emocional, muchas personas se pierden, confunden el dolor del desapego con una señal de que han cometido un error. Vuelven atrás, llaman, suplican, porque creen que estar solos es fracasar. Pero estar solo no es fracasar, es comenzar de nuevo. Marco Aurelio escribió: busca retirarte dentro de ti mismo. En ningún lugar puede el hombre hallar un retiro más apacible y tranquilo. Pero si tú no has aprendido a estar contigo, ese retiro te parecerá una condena. Entonces tu tarea no es volver al otro para llenar el silencio. Es aprender a hacer de ese silencio tu santuario. Un espacio donde por fin puedas oír tu voz, tus heridas, tus deseos, tu alma. Porque mientras vivías aferrado a esa persona, no tenías tiempo para ti. Todo giraba en torno a lo que el otro hacía o dejaba de hacer. Así te escribía, si te quería, si te fallaba. Y ahora, por primera vez, puedes volver a ti. Claro que duele. Soltar duele. Romper una rutina duele. Cerrar un ciclo duele. Y estar solo, al principio, puede parecer insoportable. Pero el estoicismo te enseña que el dolor no es enemigo, es maestro. Que la soledad no es debilidad, es campo fértil. Que si aprendes a estar contigo, nadie más podrá usarte por tu miedo a quedarte sin compañía. Séneca también nos dejó una enseñanza potente. La persona sabia se basta a sí misma, pero no por eso rechaza a los demás.
Y eso significa que cuando por fin te construyes desde dentro, ya no necesitas una relación para sentirte valioso. Ya no necesitas mendigar amor. Ya no dependes del otro para sentir que tu vida tiene sentido. Puedes amar desde la libertad. Puedes compartir sin perderte. Puedes elegir desde la serenidad y no desde la necesidad. La soledad no es el final, es el principio, y si ahora mismo estás pensando en volver atrás solo por no saber qué hacer con el vacío que esa persona ha dejado, entonces necesitas esta lección más que ninguna otra. Quédate, no con quien te apaga, quédate contigo, quédate con ese silencio incómodo, quédate hasta que se vuelva hogar, y desde ahí, comienza a reconstruir una versión de ti que no esté definida por el miedo a estar solo, sino por el amor profundo de estar contigo. Has llegado hasta el final, y eso dice mucho de ti. Dice que hay algo en tu interior que ya no puedes seguir viviendo como antes, que hay una voz dentro de ti que está despertando, una voz que durante mucho tiempo has silenciado, que has dejado a un lado porque había que amar, que aguantar, que luchar, que entender, que perdonar, que había que ser fuerte, que había que quedarse, que había que intentarlo una vez más, aunque eso significara arrastrarte por dentro. Pero hoy, al terminar este vídeo, sabes que no puedes seguir posponiendo lo inevitable, que no puedes seguir mintiéndote, que no puedes seguir sosteniendo vínculos que te rompen, que te agotan, que te hacen sentir pequeño, culpable, invisible. Hoy has comprendido que amar no es lo mismo que aferrarse, que estar presente no significa desaparecer por dentro, que la fidelidad no justifica la autodestrucción, que el sacrificio no es siempre una virtud, que la espera sin reciprocidad no es esperanza, es abandono. Porque sí, puede que todavía le ames, puede que todavía duela, puede que aún pienses en lo que fueron, en todo lo que diste, en todo lo que podrías haber sido. Pero también sabes, con una certeza que ya no puedes esconder, que eso ya no existe, que te quedaste en un lugar que se quedó vacío, que por amor a otro dejaste de amarte a ti. Y ahora lo estás pagando, en salud, en alegría, en silencio, en ese peso en el pecho que llevas cada mañana al despertar. La filosofía estoica no te dice que dejes de amar, no te pide que te vuelvas de piedra, no te ordena que te alejes de todo vínculo humano. Todo lo contrario, el estoicismo es una llamada a la lucidez, a la verdad interior, a la fuerza que nace cuando dejas de depender de lo externo para sostener tu mundo, cuando empiezas a construirte por dentro y no a perderte en lo que está fuera. Epicteto lo dijo con una claridad casi profética: no busques que las cosas sucedan como tú deseas, desea que sucedan como suceden y hallarás la paz. ¿Y tú, ahora, estás comenzando a desear algo nuevo? No una relación perfecta, no una historia de película, no un amor que te redima. Estás deseando paz, claridad, silencio sin angustia, amor sin sufrimiento. Y sabes que eso solo será posible si te atreves a soltar, si dejas ir no solo a esa persona, sino la versión de ti que aceptó tan poco durante tanto tiempo. Marco Aurelio escribió: si estás sufriendo por algo externo, el dolor no se debe a eso, sino a tu estimación de ello. Y tienes el poder de revocar esa estimación ahora mismo. Y ese es tu poder. Cambiar tu forma de mirar. Dejar de ver el final como fracaso. Verlo como renacer. Como un acto de respeto por tu propia alma. Como una declaración íntima que dice: me merezco algo mejor, aunque no sé aún cómo será. Y es que soltar no siempre significa marcharse. A veces, soltar es soltar por dentro. Es dejar de esperar. Es dejar de justificar. Es dejar de revisar. Es dejar de idealizar. Es permitirte mirar esa historia con gratitud, pero también con firmeza. Con amor, pero también con límites. Con memoria, pero sin esclavitud. Porque si no sueltas, te estancas. Y si te estancas, te marchitas. Y tú no estás aquí para marchitarte, estás aquí para florecer, para amar sin perderte, para dar sin quedarte vacío, para compartir desde la abundancia, no desde la carencia. Y todo eso empieza ahora, no cuando el otro cambie, no cuando vuelva,
no cuando pida perdón. Todo eso empieza cuando tú, por fin, tomas la decisión de liberar tu alma de la cárcel del apego. Y no será fácil, te lo advierto. Vas a recaer, vas a dudar, vas a llorar en silencio mientras haces como si todo estuviera bien. Vas a tener ganas de llamar, de escribir, de volver. Pero si te mantienes firme, si recuerdas cada lección que hoy hemos compartido, si te agarras a tu dignidad cuando la nostalgia te ataque, saldrás de ahí más fuerte, más entero, más tú. No por orgullo, no por rabia, sino porque al fin habrás entendido que tu valor no depende de quién se queda, sino de tu capacidad de seguir adelante cuando ya no hay nada más que sostener. Así que sí, hoy es un buen día para soltar, no mañana, no después, hoy, porque cuanto más tardes, más te dolerá, y cuanto antes lo hagas, antes empezarás a sanar. Si este vídeo ha resonado contigo, si has sentido que en estas palabras hay algo que necesitabas escuchar, entonces no lo dejes pasar. Compártelo con alguien que sabes que también está atrapado en una relación que le apaga. Suscríbete al canal si quieres seguir profundizando en esta transformación interior. Y sobre todo, escribe en los comentarios lo que sientes. Exprésalo. Decláralo. Empieza por dentro. Porque todo cambio real empieza con una decisión que nadie ve, pero que lo cambia todo. Y recuerda, lo que no sueltas te sigue controlando. Y tú no naciste para vivir encadenado al dolor, naciste para ser libre. Nos vemos en el próximo vídeo.